Cuando el notario me llamó a las 3 de la tarde de ese martes, yo ya sabía lo que iban a intentar. Lo sabía desde hacía meses. Y por eso, cuando me preguntó si yo estaba segura de lo que había firmado ese agosto, lo único que pude hacer fue sonreír. Ellos creyeron que me habían ganado, pero yo me había movido primero. Me llamo Remedios Amador. Tengo 72 años y toda mi vida trabajé como enfermera en el Jackson Memorial Hospital, 28 años en el ala de cardiología, 3 turnos nocturnos a la semana, con estos mismos pies que ahora me duelen cuando llueve. Cuando me jubilé, a los 64, no hubo fiesta. Hubo una tarjeta firmada por mis colegas del turno de noche y una taza de café que alguien dejó sobre mi escritorio, con un lazo de papel crepé rosado, de esos que sobran de los cumpleaños. Y yo me despedí de cada pasillo, de cada máquina, de cada puerta batiente que había empujado miles de veces, y me volví a mi casa de Hialeah pensando, ahora sí, Remedios, esto es tuyo, solo tuyo. La casa es en la calle 49 Sudoeste, en esa cuadra larga donde huele a café las mañanas porque el señor Domínguez, que ya anda por los 82, sigue haciendo su cafecito en colador de tela desde las 6 sin falta. 4 cuartos, 2 baños, un patio al fondo donde mi marido Aurelio plantó un mango el primer año que vivimos ahí, un árbol que tardó tanto en dar que ya habíamos perdido la esperanza, hasta que un mayo apareció lleno de fruta verde y pequeña que olía a todo lo que habíamos esperado. La compramos en el 83, con un préstamo que tardamos 12 años en terminar de pagar, y la pintamos de amarillo porque Aurelio dijo que el amarillo en la fachada ahuyenta el mal de ojo. Yo le dije que eso era una tontería de mi suegra que él había adoptado sin cuestionarse, y él se rió y siguió pintando de amarillo. Así era él, tranquilo para discutir, terco para decidir. Aurelio Amador se murió en enero del 2014, un martes, paro cardíaco, rápido, sin avisar, en la cocina, mientras esperaba que hirviera el agua para el desayuno. Los martes ya no son mis días favoritos. La casa quedó a mi nombre, completamente a mi nombre, porque Aurelio lo dejó escrito y firmado con tiempo, como lo hacen los hombres que piensan en los suyos, aunque no hablen mucho de eso. Me la dejó a mí porque dijo, y cito sus palabras exactas que guardo en algún lugar donde no se van a perder nunca, que yo era quien había trabajado los turnos de noche para pagarla, y que los hijos ya tenían sus propias vidas y sus propias responsabilidades. Lo hicimos todo legal, con notario y escritura y sellos, como debe ser cuando uno ha trabajado demasiado para que las cosas queden a media. Mis hijos son Ernesto y Viviana. Ernesto tiene 46 años, vive en Kendall con su esposa Darlene y 2 perros labradores que ladran cuando hay truenos. Nunca fue de abrazar fácil Ernesto, ni de pequeño. Era de esos niños que te daban la mejilla para el beso y después seguían mirando el televisor. De grande no cambió mucho. Tiene buen trabajo, en logística, gana bien, no me pide nada. Eso siempre lo tuve como señal de que estaba bien. Qué equivocada estaba. Viviana tiene 43 y vive más cerca, en Yalea Gardens, a 10 minutos en carro. Tiene 2 hijos, Marito y la pequeña Daniela, que yo crié casi tanto como ella, porque Viviana siempre fue mujer de trabajar mucho y descansar poco, enfermera también, aunque ella en el Yalea Hospital, no en el Jackson. A veces pienso que eso de enfermera fue lo único que nos pareció igualitas, porque en lo demás siempre fuimos distintas. Yo callada primero y hablo después, ella habla primero y piensa a veces. Yo guardo, ella suelta. O por lo menos eso creía yo. Digo que lo creía porque lo que descubrí después me enseñó que también Viviana sabía guardar cuando le convenía. Los primeros años después de Aurelio, los dos venían seguido. Domingos casi siempre, algún sábado si había cumpleaños de los nietos. Yo cocinaba, hacía ropa vieja o arroz con pollo o lechón en Nochebuena, porque eso era sagrado desde que éramos familia. La casa olía a ajo sofrito y a laurel, y a ese calor particular que tienen las casas donde la gente come junta de verdad, no por compromiso sino porque quiere. Los nietos corrían por el patio y se subían al mango y yo les gritaba que tuvieran cuidado y ellos no me hacían ningún caso, que es como debe ser con los nietos y los árboles. Todos éramos una familia con sus roces normales, sus silencios normales, sus cosas sin decir guardadas debajo de la conversación como se guardan en todas las familias. Yo creía conocer bien cuáles eran esas cosas. Estaba equivocada. Todo cambió, yo creo, en el 22. O quizás empezó antes y yo no quise ver. Eso también lo reconozco.
Tengo la costumbre de creer lo mejor de la gente que quiero hasta que la evidencia me llega tan clara que no hay forma de seguir mirando para otro lado. En marzo del 22, Ernesto me llamó un domingo a las 10 de la mañana. Eso ya era raro, porque él no llama, yo llamo a él. Así hemos sido siempre desde que los hijos crecen y uno aprende a no ahogarlos con los llamados. Me preguntó cómo estaba, cómo me sentía, si el médico me había dicho algo nuevo sobre el colesterol. Yo respondí que bien, que el colesterol había bajado un poco, que el doctor Frías dijo que siguiera con la dieta y que caminara 20 minutos diarios. Charlamos de los nietos, de un huracán que amenazaba y que al final se desvió, de una gotera que tenía yo en el techo del cuarto de atrás. Cosas normales, y entonces, como de pasada, como si fuera la cosa más natural del mundo después de hablar del huracán y la gotera, Ernesto me preguntó si yo había pensado en el futuro de la propiedad. Esas palabras exactas usó. El futuro de la propiedad, no la casa, no tu casa, sino la propiedad, como si hablar de ella de manera técnica la alejara un poco de mí y la acercara un poco a él. Yo le dije que la propiedad tenía dueña y que la dueña estaba muy bien parada para sus 70 años. Ernesto se rió un poco rápido, de ese modo en que la gente se ríe cuando el chiste no salió como esperaban. Dijo que sí, claro, que él solo preguntaba porque los impuestos del condado subían cada año y el vecindario estaba cambiando y que a lo mejor valía la pena explorar opciones, considerar si no convenía hacer algo antes de que los precios bajaran o subieran. No recuerdo bien cuál fue el argumento exacto porque los dos me sonaron a lo mismo. Le dije que lo pensaría. Holgué. Y después de colgar me fui directamente al cuarto. Saqué la cajita de metal de debajo de la cama. Es una caja que me dio mi madre cuando me casé. Verde oscura, con un cierre que a veces traba y hay que girar 2 veces. Adentro guardo los papeles importantes. Siempre los he guardado ahí. Desde que mi madre me enseñó que los papeles importantes no van en gavetas que cualquiera puede abrir cuando uno no está mirando. La escritura de la casa estaba ahí, a mi nombre, sin hipoteca, sin deudas, sin nadie más en el papel. La revisar con cuidado, página por página, todo en orden. Guardé la caja, la metí debajo de la cama y no dije nada, a nadie. Los meses siguientes, Viviana empezó a aparecer más seguido. Un martes de cada 2, a veces 2 martes seguidos, con pastelitos de guayaba de la panadería de la calle 42 que a mí me encantan, y ella lo sabe desde niña. Me preguntaba cómo dormía, si los vecinos del fondo seguían poniendo la música alta los viernes, si la gotera del baño la habían arreglado ya, si el señor Domínguez del cafecito se portaba bien. Yo respondía, disfrutaba los pastelitos, le servía cafecito doble, que es como le gusta, y charlábamos de los nietos y del trabajo del hospital y de las noticias que siempre son malas. En la superficie todo era normal, hasta bonito, diría yo, si hubiera querido engañarme, pero yo notaba. Notaba cómo sus ojos recorrían la sala al entrar, el techo cuando creía que yo no miraba, los marcos de las ventanas, las losetas del piso, la puerta del fondo que da al patio. No eran los ojos de alguien que visita a su madre, eran los ojos de alguien que está midiendo, evaluando, poniendo precio en silencio. Una tarde de octubre vino a las 4, se quedó hasta casi las 6, y cuando se fue yo fui a recoger las tazas de la mesita de la sala y encontré algo que ella había dejado ahí. Un tarjetón blanco, rectangular, con letras de imprenta en azul marino. Roberto Méndez, agente de bienes raíces, especialista en propiedades residenciales del condado Miami-Dade. Un número de celular, una dirección de correo electrónico y una foto pequeña en la esquina. Un hombre de mediana edad con corbata y una sonrisa de quien vende cosas que no son suyas. Me quedé mirando esa tarjeta, la giré. No había nada escrito al dorso, solo el cartoncillo liso y blanco. La puse sobre la palma de la mano derecha como si pesara, aunque no pesaba nada, un cartoncillo no pesa nada. Y sin embargo ahí estaba, ese pedazo de papel con el nombre de un desconocido, diciéndome todo lo que mis hijos no habían tenido el valor de decirme en la cara. Mis manos no temblaron, eso me lo anoto, porque podrían haber temblado y no temblaron. Me senté en la silla junto a la ventana, la que tiene el cojín verde que cosió mi suegra antes de morirse, y respiré como aprendí en cardiología. 4 tiempos entrando, 4 de pausa, 4 saliendo. Cuando uno ha visto gente en crisis toda su vida profesional, aprende que el primer recurso de cualquier emergencia no es actuar, es respirar y pensar. Pensé, guardé la tarjeta en el bolsillo de la bata y no dije nada. No llamé a Ernesto, no llamé a Viviana, no llamé a mi vecina Celia.
que es mi mejor amiga desde hace 20 años y que habría dicho exactamente lo que yo necesitaba oír, pero que yo no podía decirle todavía, porque si Celia lo sabe, el barrio entero lo sabe antes de que amanezca. Así de buena es Celia para escuchar y así de humana es para las noticias que le impresionan. Que fui al patio. Era una tarde de octubre fresca para ser Hialeah, con ese aire que a veces llega del norte y hace que uno recuerde que el invierno existe, aunque aquí no lo sintamos del todo. El mango de Aurelio tenía las ramas quietas. Los mangos en octubre ya no tienen fruta, están descansando, pero las hojas estaban verdes y el tronco grueso y yo me quedé mirándolo un rato pensando en Aurelio, que plantó ese árbol cuando nadie creía que iba a dar nada y que nunca dudó. Pensé en cuánto tiempo llevaban en esto, en cuántas conversaciones habían tenido Ernesto y Viviana sobre mi casa sin decírmelo. En cuántas veces Viviana había venido a visitarme con los pastelitos y la mirada calculadora mientras yo pensaba que era cariño. No sé qué duele más. Que te traicionen o que te traicionen con amabilidad, con pastelitos, con preguntas sobre la gotera del baño. Estuve un rato largo en ese patio, más de lo que había planeado. La tarde se fue enfriando y las luces de la casa de los vecinos empezaron a encenderse una a una y el olor a arroz con frijoles vino de algún lado, quizás de donde la señora Peña que siempre cocina temprano. Ese olor de frijoles negros cocinándose me ancló de vuelta al cuerpo, a ese patio, a esa casa que era mía y que iba a seguir siendo mía. Pensé en Aurelio, en cómo él siempre dijo que la peor traición no es la que viene de los enemigos, sino la que viene de quien te conoce el nombre de infancia. Él era muy dado a esas frases. Aurelio las sacaba en los momentos más inesperados, mientras pelaba una naranja o mientras veía el noticiario, y yo solía reírme. Oye, le decía, qué filósofo te pusiste, y él seguía pelando la naranja sin reírse. Pensé también que yo tenía 72 años, que había trabajado 28 en el Jackson, que había criado 2 hijos y ayudado a criar 2 nietos, que había pagado esa casa con mis turnos de noche mientras otros dormían, y que no iba a quedarme esperando a que me la quitaran, pero tampoco iba a gritarles, no iba a amenazarlos. No iba a hacer una escena que me dejara a mí como la vieja difícil y a ellos como los hijos razonables que solo trataban de ayudar. Conozco esa trampa. La he visto toda la vida. La mujer que grita pierde la razón aunque tenga toda la razón. La mujer que calla y actúa, esa es otra historia. Lo que yo iba a hacer era moverme antes que ellos. No ese día. Ese día solo pensé. Tomé el té, escuché a los vecinos del fondo poner los corridos que ponen los jueves y me fui a dormir temprano. Pero antes de que se me cerraran los ojos, en esa oscuridad tranquila del cuarto donde viví toda mi vida adulta, tomé una decisión, una sola, sin dramatismo, sin lágrimas. Ellos no iban a ganar. Y si alguien cree que una mujer de 72 años, jubilada, con los pies que duelen cuando llueve y el colesterol controlado, no puede ganarle a 2 hijos adultos con un agente de bienes raíces ya contratado, entonces no conocen a las enfermeras de cardiología del turno de noche. Porque nosotras, cuando vemos que el corazón va a fallar, no esperamos a que falle, actuamos antes, siempre antes. Que al día siguiente me levanté antes de que saliera el sol. No por ansiedad, que quede claro. Siempre me levanto antes de que saliera el sol. Desde que empecé a trabajar el turno de noche y el cuerpo aprendió a funcionar en horarios que no son los de nadie más. Me hice el café, me lo tomé de pie junto a la ventana del comedor, mirando la calle 49, que a esa hora está tranquila y azul, con los árboles quietos y 1 o 2 luces encendidas en las casas de los madrugadores. El señor Domínguez ya tenía su luz encendida, claro, a los 82 uno no duerme mucho, me imagino. Yo a mis 72 ya duermo lo que duermo y no me quejo. Mientras me tomaba el café pensé en lo que iba a hacer, no con nerviosismo, sino con esa precisión que te da haber trabajado muchos años en urgencias. Cuando hay un problema, antes de moverte necesitas saber exactamente qué tienes y qué necesitas saber todavía. Yo sabía 2 cosas: que mis hijos estaban planeando vender mi casa y que tenían ya a alguien, un hombre llamado Roberto Méndez, que les estaba ayudando a hacerlo. Lo que no sabía era cuánto habían avanzado, si habían hablado con compradores, si habían revisado la escritura, si sabían exactamente con qué se iban a encontrar cuando intentaran moverla. Lo que yo sí sabía, porque lo había hecho yo misma, era lo que ellos no sabían que yo había hecho. Pero voy por partes, porque las cosas tienen que contarse en orden para que se entiendan bien. Tengo una abogada. Se llama Patricia Vargas. Tiene un despacho pequeño en la calle 8.
entre una joyería y una peluquería que lleva el nombre de su dueña en letras rosadas en el cristal. Patricia no tiene nombre en el cristal, solo un número. A mí me la recomendó una enfermera del turno de la mañana cuando Aurelio murió y yo necesitaba ordenar los papeles de la herencia. Patricia es cubana, nieta de los que llegaron en el 62, con ese español preciso de las familias que cuidan el idioma como si fuera lo único que no pueden perder. Habla poco y cada palabra que dice pesa lo que tiene que pesar. Cuando yo entré en su oficina por primera vez, en enero del 2014, y le expliqué lo que necesitaba, ella escuchó con esa inclinación de cabeza suya que no quiere decir nada en particular hasta que quiere decir todo. Y cuando terminé dijo, entiendo, vamos a hacerlo bien. Y lo hicimos bien. Ese viernes de octubre llamé a Patricia desde el teléfono de la cocina, que es el fijo, porque para las cosas importantes todavía prefiero el teléfono de la cocina aunque todos me miren raro por eso. Le dije que necesitaba verla. Me dio una cita para el jueves siguiente a las 10. Los días entre la tarjeta de Roberto Méndez y la cita con Patricia fueron unos días raros. Digo raros porque por fuera todo era igual de siempre. Yo hacía mis cosas, cocinaba, regaba las plantas del patio, hablaba con Celia por la tarde un rato por la reja, escuchaba los boleros de la radio al mediodía. Pero por dentro yo estaba haciendo otra cosa. Estaba recordando, reconstruyendo las últimas semanas, los últimos meses, con ojos distintos. Como cuando en cardiología uno volvía a revisar un historial de paciente y los números que antes no decían nada de repente decían todo porque ya sabías lo que buscar. Recordé que Viviana, en septiembre, había ido al cuarto de atrás con el pretexto de buscar un álbum de fotos que nunca encontró. Estuvo ahí dentro más tiempo del que tarda en buscar un álbum. Yo en ese momento pensé que se había entretenido mirando cosas, como hacen los hijos cuando vuelven a la casa de los padres y les da por la nostalgia. Ahora pensé, estaba midiendo las ventanas, el estado de las paredes, quizás el piso, mirando con ojos de agente inmobiliario lo que me había parecido que eran ojos de hija. Recordé que Ernesto, en agosto, había pasado por la casa sin avisar, cosa que tampoco era tan rara porque a veces lo hace cuando anda por Hialeah por trabajo. Pasó una tarde, tomó agua, estuvo un rato en el garaje, dijo que buscaba unas herramientas de Aurelio que ya le había pedido antes. Yo no vi que las llevara cuando se fue, pero tampoco presté atención. Ahora lo pensaba de otro modo. ¿Qué había estado mirando en el garaje? El garaje tiene el calentador de agua, el panel eléctrico, el techo viejo con una humedad que apareció después del último huracán y que yo había parcheado pero no reparado bien del todo. Cosas que un agente de bienes raíces llama problemas a solucionar antes de listar la propiedad. Estaban haciendo inventario. Ese era el término que me vino a la cabeza, el inventario previo a la venta, y yo era la única pieza del inventario que no sabían cómo manejar todavía. El jueves llegué a la oficina de Patricia a las 10 menos 5, que es como llego a las citas desde siempre porque llegar puntual es llegar tarde si eres enfermera. Patricia me hizo pasar de inmediato. Su despacho huele a papel viejo y a ese frío de aire acondicionado demasiado fuerte que tienen muchas oficinas en Miami como si el calor afuera necesitara una respuesta exagerada. Sobre su escritorio siempre hay 2 o 3 carpetas ordenadas y una taza de café negro, sin azúcar, que se va enfriando mientras ella trabaja y que ella toma fría sin quejarse. Puse la tarjeta de Roberto Méndez sobre su escritorio. Patricia la miró, la levantó, la giró, la devolvió al escritorio. Conozco este nombre, dijo. Trabaja mucho en este vecindario. Tiene una especialidad, digamos. ¿Qué especialidad?, dije yo. Propiedades de transición, dijo ella. Propiedades donde el dueño es mayor y la familia ya está lista para vender. Él aparece justo en el momento en que empieza la conversación familiar. Lo dijo sin ningún juicio, solo como información. Así es, Patricia. No te dice lo que deberías sentir, te dice lo que es. Le expliqué lo que había visto. La llamada de Ernesto en marzo, las visitas de Viviana con la mirada que recorre los techos, la tarjeta dejada en la mesita de la sala. Patricia escuchó con la inclinación de cabeza. Cuando terminé, me hizo 3 preguntas. ¿Querían que yo firmara algo? No todavía. ¿Habían intentado hablar directamente de vender? No, en ningún momento, solo ese primer rodeo de Ernesto sobre el futuro de la propiedad. ¿Yo sabía si habían contratado formalmente a Méndez? No lo sabía. Eso era lo que no sabía. Hubo una pausa. Remedios, me dijo Patricia.
Y cuando Patricia te llama por el nombre de pila en lugar de decirte señora Amador, es porque va a decirte algo que necesita que escuches bien. Remedios, ¿tú recuerdas por qué viniste a verme en febrero? Y aquí es donde la historia tiene que doblar, porque no se puede contar lo que pasó después sin contar lo que pasó antes. En febrero de ese año, 4 meses antes de la llamada de Ernesto sobre la propiedad, 8 meses antes de la tarjeta de Roberto Méndez en mi mesita, yo había venido a ver a Patricia por algo que no tenía nada que ver con mis hijos, por lo menos no directamente. Tenía que ver con mi vecina Rosa Aguilar. Rosa Aguilar vivió a mi izquierda durante 19 años. Su marido, don Felipe, murió 2 años antes de que muriera Aurelio. Y en los 18 meses siguientes a la muerte de don Felipe, los 3 hijos adultos de Rosa llegaron de distintas ciudades, hicieron muchas llamadas telefónicas, tuvieron muchas reuniones que Rosa no fue invitada a recordar con claridad porque le explicaron que era complicado y que ellos lo entendían mejor. Y al final de todo aquello, la casa de Rosa estaba vendida y Rosa vivía en un apartamento en Doral, donde no conocía a nadie. Yo fui a verla 2 veces después de que se mudó. Un apartamento limpio, con buena luz, en un edificio con portero. Rosa no estaba mal, en el sentido de que comía y dormía y recibía a sus nietos los domingos, pero hablaba de su casa en pasado, en ese modo particular en que la gente habla de los lugares que perdieron, con una distancia que no es paz, sino resignación. Decía ahí, no en mi casa. Decía que el patio, no mi patio, como si la casa se hubiera vuelto una anécdota. Yo volví a mi casa después de la segunda visita y me quedé sentada en la mesa de la cocina con el café enfriándose y pensé durante un tiempo bastante largo. No pensé que mis hijos fueran a hacerme lo mismo que los hijos de Rosa. En febrero todavía no tenía ninguna razón concreta para pensar eso, pero pensé en lo que había visto, en lo que era posible, y pensé sobre todo en una cosa que Aurelio dijo una vez cuando estábamos viendo las noticias y salió un reportaje sobre ancianos estafados. La diferencia entre la gente que pierde lo que tiene y la gente que no lo pierde casi nunca es que los primeros esperaron a que pasara y los segundos se prepararon antes de que pasara. Aurelio era muy dado a esas observaciones que sonaban a frase hecha pero que en realidad venían de haber visto cosas. Llamé a Patricia esa misma tarde y pedí una cita. En esa primera cita de febrero le hice una pregunta: ¿qué podía hacer para proteger la casa de manera que ninguna decisión sobre ella pudiera tomarse sin mi conocimiento y mi participación activa, independientemente de lo que pasara con mi salud o mi capacidad? Patricia pensó, me explicó varias opciones. La que me explicó con más detalle fue el fideicomiso. Un fideicomiso simplificado es un instrumento legal en el que el propietario de un bien transfiere la administración de ese bien a un fiduciario, que es la persona o entidad responsable de que el bien se maneje según las instrucciones del propietario. El bien sigue siendo tuyo en la práctica, tú lo usas y vives en él, pero ninguna transacción puede ocurrir sin que el fiduciario la autorice, y el fiduciario, en mi caso, era Patricia Vargas. Firmé en febrero. Patricia presentó los papeles al registro correspondiente. Todo quedó asentado de manera legal y vinculante. La casa de la calle 49 Sudoeste quedó protegida en un fideicomiso cuya fiduciaria era una abogada que no tenía ningún interés financiero en venderla y que tenía instrucciones muy claras de no autorizar ninguna transacción que yo no hubiera aprobado personalmente, de manera directa, sin intermediarios de ningún tipo. Mis hijos no lo sabían, no porque yo hubiera decidido ocultárselo con mala intención. Simplemente no se lo había dicho porque no había habido razón para hacerlo todavía. Cuando uno toma una precaución, no anuncia la precaución. La precaución es silenciosa por naturaleza. Ahora, en octubre, en el despacho de Patricia, con la tarjeta de Roberto Méndez entre las dos, entendí que lo que había hecho en febrero como medida de prudencia se había convertido en algo distinto. No por mi culpa, por la de ellos. Ellos habían convertido mi precaución en mi defensa. ¿Es suficiente?, le pregunté a Patricia. No pueden vender esa propiedad, dijo ella. No sin mi firma, y yo no firmaré. Guardé silencio un momento. Por la ventana del despacho se veía la acera de la calle 8 y el letrero rosado de la peluquería y 2 señoras mayores que pasaban despacio con bolsas de la compra. La vida normal de Miami un jueves a las 10 de la mañana. Hay una cosa más, le dije. Todavía no saben que existe, les dije. Van a enterarse cuando intenten avanzar y encuentren el obstáculo. Necesito saber cuándo eso ocurra. Patricia dijo que haría el seguimiento. Cualquier búsqueda de títulos sobre la propiedad llegaría a su conocimiento en menos de 24 horas. Pagué y me fui. Bajé a la calle,
Entré en mi Civic rojo del 2019, puse los boleros en la radio y me metí al Palmetto de vuelta a Yalea. No iba rápido. No hay razón para ir rápido cuando la prisa ya pasó y lo que viene ahora solo necesita paciencia. Pensé en Ernesto y Viviana mientras conducía. Los quiero. Lo digo aquí porque importa que quede claro. Lo que había hecho no era contra ellos, sino por mí. Hay una diferencia grande entre esas dos cosas, aunque desde afuera no siempre se vea. Viviana, que hace el mejor flan de la familia y que cuando sus hijos tienen fiebre les pone el paño frío en la frente exactamente igual que yo hacía con ella. Ernesto, con su rigidez de hombros y sus perros labradores que ladran con los truenos. Los quiero, y precisamente porque los quiero y porque sabía que estaban en el camino de hacer una cosa de la que ninguno de los tres se recuperaría fácil, había hecho lo que había hecho. No para ganar, para que la cosa no llegara al punto donde hubiera ganadores y perdedores entre nosotros, aunque, reconozco, en ese momento todavía creía que eso era posible. A mediados de noviembre, Patricia me llamó al fijo de la cocina. Breve, directa, como siempre. Alguien corrió un título sobre la propiedad, dijo. Entendido, dije yo. Se están moviendo, dijo. Que se muevan, dije yo, y colgué. Puse el teléfono en su lugar. La cazuela con el sofrito estaba en el fuego porque ese viernes venía Marito con Viviana y yo hacía picadillo, que a Marito le gusta desde chiquito. Corté la cebolla fina, como me enseñó mi madre, el cuchillo apenas levantando del tablero. La cocina se llenó del olor de la cebolla rompiéndose en el aceite caliente. Pensé, ellos creen que están vendiendo una casa. Pensé, no saben lo que en realidad están intentando mover. Y seguí cocinando para el nieto, que era lo que tocaba hacer. Esa tarde vino Marito a las 6:30 con Viviana. Marito tiene 17 años ya, que no me lo explico porque yo lo vi nacer, y tiene el hambre de los 17 que no se llena con nada. Se sentó en la cocina conmigo mientras yo terminaba el picadillo y me contó de la escuela, de un proyecto de historia que le habían puesto sobre los años 60 en Cuba, y yo le dije que me preguntara lo que quisiera porque yo lo viví de chica, aunque de lejos, y él se rió de ese modo de los jóvenes cuando no se imaginan del todo que uno tuvo 17 años también alguna vez. Viviana se sentó en la sala, hojeó una revista, me preguntó 2 veces si necesitaba ayuda, yo le dije que no. Todo igual que siempre, todo completamente igual, salvo que ahora yo sabía lo que ella no sabía que yo sabía. Hay algo extraño en esa situación que no sé si tiene nombre. Estar sentada a la mesa con alguien a quien quieres, pasarle el pan, preguntarle por los nietos y por el turno del hospital, y saber, guardado quieto en algún lugar debajo del esternón, que entre las dos existe ya un hecho que ninguna ha pronunciado todavía y que va a cambiar algo cuando salga. No a mal, me decía yo, va a cambiar algo, pero no tiene que ser a mal. Eso me decía yo. Viviana se fue a las 9 con Marito. Me dio un beso en la mejilla en la puerta. Olía a ese perfume suyo que usa desde que tiene 40 años, que es dulce sin ser pesado, que yo reconocería en una habitación oscura. La vi subir al carro de Marito, que ya conduce, lo cual sigo sin terminar de acostumbrar. Cerré la puerta, apagué la luz de la entrada, y la espera empezó de verdad. La espera, cuando uno ya sabe lo que espera, tiene una textura completamente distinta a la espera ciega. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí bien. Cuando uno espera sin saber, el tiempo se mueve como melaza, pesado y sin forma, y uno está pendiente de cualquier ruido, de cualquier gesto, de cualquier cambio en el aire. Pero cuando uno ya sabe, cuando ya tiene guardado el hecho y solo falta que los demás lo descubran, la espera se vuelve casi tranquila, casi cómoda, como sentarse a ver llover desde adentro, con el café caliente y la ventana cerrada. Esa noche no dormí de un tirón. Me desperté 2 veces. La primera vez eran las 2:20 de la madrugada y me quedé un momento mirando el techo antes de recordar por qué me sentía distinta. Y cuando lo recordé, no fue con angustia, sino con algo más parecido a la satisfacción de quien sabe que tiene los papeles en orden. La segunda vez era ya casi amanecer, y el cielo por la ventana tenía ese gris azulado que tiene aquí en Artemisa antes de que salga el sol. Cuando los gallos ya empiezan, pero todavía no se ven los colores, me quedé acostada sin apuro. Escuché el primer camión de la madrugada pasar por la calle grande. El perro del vecino, que ladra a todo lo que se mueve antes de las 6. El viento que entraba por la rejilla del baño. Pensé en Reinaldo. Reinaldo me dijo una vez, muchos años antes de morirse, que los errores graves no se cometen por maldad, sino por prisa,
que la gente que hace daño de verdad generalmente no se sienta a planear el daño, sino que actúa antes de pensar, y que cuando ya lo hizo no sabe cómo deshacerlo y entonces sigue adelante como si nada porque dar marcha atrás da más miedo que seguir. Yo no entendí del todo lo que me quería decir en ese momento, que estábamos hablando de otra cosa completamente, de un asunto del trabajo de él que ya no viene al caso. Pero me quedé con esas palabras. Las fui entendiendo solas, a lo largo de los años, en distintas situaciones. Las estaba entendiendo ahora, porque Dinora y Bienvenido no eran malas personas. Eso lo sabía yo y lo sigo sabiendo. Dinora es mi nuera desde hace 23 años y en 23 años me ha dado más de lo que me ha quitado. Bienvenido es mi hijo y lo conozco desde antes de que naciera, desde que era un movimiento dentro de mí que me despertaba a las 3 de la mañana. No eran malos. Eran gente que tenía miedo del dinero que no tenía y que había encontrado en mi casa una solución antes de buscar otras y que habían actuado con prisa antes de pensar en lo que estaban haciendo. Eso no lo justifica, pero lo explica, y a mí me importaba entenderlo, no porque necesitara perdonarlos antes de que ellos me pidieran perdón, sino porque entender las cosas bien es la única manera de no equivocarse una misma. Me levanté a las 6:15 y calenté el café que había dejado en el termo desde la noche anterior. Me senté con el cuaderno en la mesa de la cocina. Ahora venía la parte que más cuidado necesitaba. Yo tenía el documento, tenía la escritura que me habían traído a firmar, con el precio subrayado y la fecha del mes siguiente. Tenía también, guardado en el cajón del buró debajo de los sobres y las estampillas, el otro documento, el que yo había firmado 7 meses antes en la notaría de la calle Maceo, delante del licenciado Fuentes y de 2 testigos, sin decírselo a nadie. El que decía, con toda la claridad que tiene el lenguaje legal cuando quiere decirlo todo sin adorno, que la casa de la calle Peñalver número 44, con sus 92 metros cuadrados de construcción y su patio con el mango que plantó el padre de Reinaldo en 1958, ya no era mía. Llevaba 7 meses no siendo mía. Llevaba 7 meses siendo de Marito. No de Marito el adulto que todavía no existía del todo, sino del Marito que iba a existir, del que tiene 17 años y hambre y un proyecto escolar sobre los años 60 y que iba a cumplir 25 años antes de que la casa pasara a su nombre de verdad, según las condiciones que el licenciado Fuentes había redactado con toda la paciencia del mundo mientras yo le explicaba lo que quería y por qué lo quería así y cuánto tiempo había pensado antes de entrar a su oficina. Lo había pensado mucho, más de lo que nadie supo. Lo empecé a pensar después de que Bienvenido me preguntó en aquella conversación de octubre que cuánto creía yo que valía la casa si se pusiera en venta. Me lo preguntó con una naturalidad que en ese momento me pareció casual y que después, repasando, no me pareció casual del todo. Le dije que no sabía, que no había pensado en eso. Él dijo que solo por curiosidad, que con los precios que estaban poniendo en el barrio uno nunca sabía. Yo asentí y cambié el tema, pero algo se movió dentro de mí que esa tarde no terminé de identificar. Lo fui identificando sola, en los días que siguieron. Hablé con una vecina, Caridad, que había vendido la casa de su madre 2 años antes y que me contó el proceso con esa franqueza que tienen las mujeres de cierta edad cuando ya no les importa guardar las formas. Me contó los pasos, los documentos, los plazos, los costos del notario. Me contó también, sin que yo se lo preguntara directamente, que el problema de dejar esas cosas sin resolver era que cuando a uno le faltaban las fuerzas para defenderlas, otros tomaban las decisiones por uno, y no siempre con mal corazón, pero casi siempre con mal resultado. Yo la escuché y le di las gracias y me fui a casa a pensar. Pensé 3 semanas. Al cabo de esas 3 semanas llamé al licenciado Fuentes, que había llevado los papeles de la casa cuando Reinaldo murió y que me conocía de esa época, y le pedí una cita. Fui sola un martes por la mañana, con todos los títulos en la cartera y con las ideas ordenadas. Le expliqué lo que quería. Él me preguntó 2 veces si estaba segura. Le dije que sí las 2 veces, sin dudar. Me explicó las condiciones del usufructo, que me permitían vivir en la casa el resto de mi vida sin que nadie pudiera sacarme, que Marito no podía vender ni hipotecar hasta cumplir los 25, y que si él moría antes que yo la propiedad volvía a mis herederos directos según el orden que yo estableciera. Le dije que eso era exactamente lo que quería. Firmé. Salí de la notaría con la copia en la cartera y me fui a comprar pan en la panadería de la esquina de Maceo como si fuera un martes cualquiera, como si no acabara de cambiar algo que iba a importar más de lo que yo misma entendía en ese momento. No se lo dije a nadie.
ni a Viviana, que es la madre de Marito y que iba a ser la más beneficiada, ni a Marito, que tenía 10 años en ese momento y no habría entendido nada aunque yo se lo explicara, ni a mi hermana Consuelo, que vive en Pinar del Río y con quien hablo los domingos. A nadie. No lo hice por secretismo. Lo hice porque sabía que si lo decía, si lo ponía en palabras antes de tiempo, alguien iba a intentar convencerme de hacerlo distinto, de dejarlo para después, de pensarlo mejor. Y yo ya lo había pensado. No necesitaba que nadie me convenciera de nada. Lo que necesitaba era que el papel existiera, firmado y registrado, antes de que alguien tomara la decisión por mí. Y ahora ese papel existía. Y ahora Dinora y Bienvenido me habían traído otro papel, 7 meses después, pidiéndome que firmara la venta de algo que ya no podía venderse porque ya no era mío. Y la pregunta que yo tenía que responder, sentada en la cocina con el café y el cuaderno, era cómo manejarlo. Esa era la pregunta que de verdad importaba, porque podía manejarlo de muchas maneras. Podía llamarlos esa misma mañana y decirles lo que sabía, sacar el documento, ponerlo sobre la mesa, ver sus caras. Había una parte de mí, no voy a mentir, que quería eso, que quería verlos entender, en tiempo real, lo que habían intentado hacer y lo que había pasado en realidad. Esa parte existía y no me da vergüenza reconocerlo, porque creo que cualquier persona que hubiera estado en mi lugar la habría tenido también. Pero también existía otra parte, más lenta y más fría, que me decía que eso no era lo que yo necesitaba, que lo que yo necesitaba no era el momento, sino la certeza de que Marito iba a tener esa casa, la certeza de que nadie iba a poder quitársela antes de que él tuviera edad para cuidarla, la certeza de que yo había hecho lo que correspondía hacer con lo que era mío, y que lo había hecho bien, y que ninguna prisa ajena y ningún miedo ajeno había podido con eso. Esa certeza ya la tenía, no tenía que ganarla en ninguna conversación. Anoté en el cuaderno 3 columnas. En la primera puse lo que sabía con certeza, en la segunda puse lo que no sabía todavía, en la tercera puse lo que dependía de mí. En la primera columna escribí: la casa está a nombre de Marito desde hace 7 meses. Dinora y Bienvenido no lo saben. El documento está registrado y es válido. El licenciado Fuentes tiene copia. Nadie puede revertirlo sin mi consentimiento y sin el de Marito cuando cumpla los 25. En la segunda columna escribí: ¿cuántos saben exactamente Dinora y Bienvenido? Si tienen ya un comprador o si todavía están en la etapa de tantear. Si Viviana sabe algo. Si Marito ha escuchado algo. En la tercera columna escribí: ¿cuándo decírselo? ¿Cómo decírselo? ¿Con qué palabras? Me quedé mirando la tercera columna un buen rato. Lo del cuándo dependía de lo que yo quisiera, no de lo que ellos hicieran. Podía esperarme a que ellos llegaran al notario con la escritura y la sorpresa saliera sola. Podía decírselo antes, en una conversación tranquila, con tiempo para que lo procesaran. Podía decírselo a Viviana, primero, separada, y pedirle que me ayudara a pensar el momento con los otros. Lo de las palabras era lo más difícil. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo de un modo que no rompiera más de lo necesario, que dijera lo que había que decir, que pusiera las cosas en su lugar, pero que no dejara a Marito sin abuela, ni a Viviana sin suegra, ni a Bienvenido sin madre. Eso era lo que me importaba. No quedar por encima. Quedar bien parada y dejar a los demás en pie también. Reinaldo decía que la gente confunde ganar con destruir, que se puede ganar sin destruir si uno sabe dónde poner el límite, que el límite no está en lo que el otro merece, sino en lo que uno quiere seguir siendo después. Yo quería seguir siendo la abuela de Marito. Quería seguir siendo la suegra de Viviana que huele a ese perfume dulce que reconocería en una habitación oscura. Quería incluso seguir siendo la madre de Bienvenido, aunque Bienvenido hubiera olvidado por un momento lo que eso significaba. Cerré el cuaderno. Tomé el último sorbo de café, que ya estaba frío. Afuera el sol había salido del todo, y los gallos habían callado, y en el patio el mango tenía esa luz de la mañana que lo hace ver más grande de lo que es, con esas hojas que brillan antes de que el calor las aplaste. El mismo mango que el abuelo de Marito plantó cuando este barrio todavía olía a campo, cuando todavía había iguanas en el potrero del fondo y las casas tenían más espacio entre sí. Ese árbol no iba a moverse a ninguna parte, y yo tampoco. Fui al baño, me lavé la cara, me peiné. Me puse el delantal que uso para las mañanas, el azul deslavado que a Marito le parece gracioso porque dice que parece de hospital. Saqué los frijoles del refrigerador para que fueran tomando temperatura antes de ponerlos. Abrí la ventana de la sala y dejé entrar el aire de la mañana, y esperé a que sonara el teléfono.
Sonó a las 9:15. No era Bienvenido, era Viviana. Eso me dijo algo antes de contestar, que habían hablado entre ellos, que habían decidido quién llamaba, que le habían dado a ella el trabajo de ser la voz suave, la que amortiguaba los golpes, porque Viviana siempre había sido mejor para eso que Bienvenido. Bienvenido hablaba demasiado fuerte cuando estaba nervioso y se le notaba todo. Viviana sabía poner una capa de azúcar encima de cualquier cosa amarga. Contesté al segundo timbrazo, no al primero. No quería que pensaran que había estado esperando con el teléfono en la mano, que no lo había estado. Bueno, que sí. Pero ellos no tenían por qué saberlo. Viviana dijo buenos días, mamá, con esa voz que tiene cuando está preparándose para decir algo difícil, como quien se toma un sorbo de agua antes de hablar. Yo dije buenos días, Viviana, y esperé. Hubo un silencio de 2 o 3 segundos que me habló más que cualquier palabra. Un silencio de persona que ha ensayado lo que va a decir y al momento de decirlo se da cuenta de que el ensayo no le alcanza. Dice que Bienvenido quería llamarme él, pero que estaba en una reunión desde las 8. Eso es lo primero que me dijo, una excusa que nadie le había pedido, que llegó sola, que llegó antes que cualquier otra cosa. Una excusa que me confirmó que Bienvenido no estaba en ninguna reunión sino sentado al lado de Viviana escuchando cada palabra. Yo dije que no había problema, que la escuchaba. Me dijo que querían hablar conmigo sobre la casa, que había surgido una oportunidad, que un señor muy serio, un empresario de Medellín con contactos en Bogotá, había mostrado interés en la propiedad, que la oferta era buena, que ellos habían tenido que moverse rápido porque estas cosas no esperan. Usó la palabra oportunidad 4 veces en 2 minutos. La gente que quiere convencerte de algo siempre repite la misma palabra, como si la repetición la volviera más real. Yo dije, ajá, seguí escuchando. Me dijo que el señor había dado una seña, que había un contrato preliminar, que todo estaba muy avanzado y que bueno, que la situación era que la operación requería que yo firmara un poder notarial para que Bienvenido pudiera gestionar los papeles en mi nombre, porque la notaría estaba en Bogotá y yo no podía viajar con mi rodilla como está. Ahí fue cuando yo entendí la geometría completa de lo que habían construido. No era una llamada para pedirme permiso. Era una llamada para darme instrucciones disfrazadas de pregunta. El contrato ya existía. La seña ya estaba dada. El empresario de Medellín ya tenía una expectativa. Todo eso ya había pasado sin mí, por encima de mí, alrededor de mí. Y ahora me llamaban para cerrar el último eslabón de la cadena, que era mi firma en un papel que le daba a Bienvenido el derecho de hacer con mi propiedad lo que ya había prometido que haría. Era elegante, tengo que reconocerlo. Habían pensado bien la secuencia. Si yo me negaba a firmar el poder, quedaba yo como el obstáculo, como la madre difícil, como la señora terca que no entiende de negocios y echa a perder una oportunidad que le beneficiaba a toda la familia. El empresario de Medellín perdía interés y la culpa era mía. Si yo firmaba, la casa salía de mis manos en cuestión de semanas y yo no tenía más que decir. Habían construido una trampa con 2 salidas y en las 2 salidas perdía yo. Eso habrían pensado ellos si no hubieran cometido el error de empezar este juego 8 meses antes de entender con quién estaban jugando. Le dije a Viviana que me alegraba que me contara, que era mucho que procesar, que necesitaba pensar, que la llamaba más tarde. Ella dijo claro, mamá, tómate el tiempo que necesitas, pero que la notaría cerraba a las 5 y que si yo podía pasar hoy mismo a firmar el poder, mejor, porque los tiempos eran ajustados. El tiempo que necesitas, pero tienes hasta las 5. Así funciona la presión cuando alguien quiere que no te dé tiempo de pensar. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando el patio por la ventana. El mango, la luz de la mañana que ya empezaba a calentar las hojas. Pensé en Reinaldo, en lo que habría dicho si hubiera estado sentado en la silla de la cocina viéndome hablar por teléfono. Habría levantado una ceja. Habría dicho con esa voz baja que tenía, esa voz de hombre que no necesita levantar el volumen para que lo escuchen. ¿Y tú qué vas a hacer, Amparo? Lo que había planeado desde hace 8 meses, Reinaldo, desde el día en que encontré el cuaderno, porque hay algo que Bienvenido y Viviana nunca supieron, que yo lo encontré antes de que ellos creyeran que yo lo encontraría, que leí lo que no debía leer, que entendí lo que estaban planeando, y que no dije nada, porque una mujer que ha vivido 71 años sabe que hay momentos en que callarse no es debilidad. Es estrategia, es darle al otro cuerda suficiente para que haga lo que ya decidió hacer mientras tú preparas la respuesta que merece. 8 meses antes, en una tarde de martes en que Bienvenido había venido a almorzar y se había ido dejando olvidada su mochila negra en el cuarto de las visitas, yo fui a buscar el cargador que me había prometido desde hacía semanas. No encontré el cargador. Encontré un cuaderno,
No uno de esos cuadernos de notas rápidas, uno de esos cuadernos de espiral de los que usan los contadores, con columnas y totales y fechas. Yo no soy mujer de abrir cosas ajenas. Toda mi vida he respetado los límites. Pero el cuaderno estaba abierto, y el nombre que vi en la primera página que alcancé a ver era el nombre de esta casa, la dirección, el número de matrícula inmobiliaria, números que yo reconocí sin esfuerzo porque son los mismos que llevo leyendo en documentos desde que enviudé y tuve que aprender a administrar lo que Reinaldo dejó. Me senté en la cama del cuarto de las visitas con ese cuaderno en la mano. Lo leí todo. Tardé 40 minutos. El almuerzo que había recalentado para mí se enfrió en la cocina. Los frijoles con arroz y el pedazo de carne asada que había sobrado del domingo. No fui a comerlos. Me quedé ahí leyendo con esa sensación que uno tiene cuando algo que sospechaba se vuelve real y de repente el cuerpo no sabe si es alivio o dolor. Las cuentas estaban detalladas, la evaluación que habían hecho sin decirme, el nombre del intermediario, los contactos en Bogotá, el porcentaje que Bienvenido iba a recibir si la operación cerraba antes de diciembre, y una línea escrita a mano con lapicero rojo que decía: pendiente gestión mamá, corto plazo, antes de que haga algo. Antes de que haga algo, como si yo fuera un problema por resolver, como si yo fuera un trámite. Volví a poner el cuaderno en la mochila exactamente como lo había encontrado, abierto por la misma página, con el mismo ángulo. Me fui a la cocina. Calenté los frijoles. Me los comí sola en la mesa, frente a la silla vacía donde Reinaldo se sentaba, mirando el patio por la ventana. Y mientras comía empecé a planear. No empecé a llorar. No empecé a llamar a nadie. No le dije nada a Bienvenido cuando vino a buscar la mochila 2 días después. Le di un vaso de agua de panela, le pregunté por Marito, lo abracé en la puerta como siempre. Le dije que me cuidara, se fue, y yo entré al cuarto de atrás y saqué los papeles de la casa. La semana siguiente fui donde el doctor Holguín, que fue el abogado de Reinaldo durante 20 y pico de años y que conoce cada centímetro de esta propiedad. Le conté todo. Le mostré lo que había escrito en mi propio cuaderno, que era la transcripción de lo que había leído en el de Bienvenido. El doctor Holguín me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió con la tela que guarda en el cajón izquierdo y me dijo lo siguiente: Amparo, lo que usted me está describiendo configura una situación que podemos resolver, pero hay que moverse antes de que ellos se muevan. Eso hicimos. Lo primero fue blindar la propiedad. Hay mecanismos legales para eso. El doctor Holguín los conoce todos. En menos de 3 semanas, esta casa quedó registrada con una serie de restricciones que hacen prácticamente imposible una transferencia sin mi presencia física, mi firma en persona y la verificación de un segundo notario designado por mí. Cualquier poder notarial que yo firmara tendría que pasar por ese filtro. El filtro era el doctor Holguín. Lo segundo fue más delicado, porque yo no quería destruir a Bienvenido, quería que Bienvenido entendiera, y para que entendiera tenía que llegar al momento en que él mismo me presentara el plan, convencido de que yo no sabía nada, y entonces yo pudiera ponerle sobre la mesa todo lo que sí sabía y todo lo que ya había hecho. Eso requería esperar, requería no decir nada. Requería verlo almorzar conmigo el domingo siguiente y el domingo después, y no dejar que ni una sola vez en mi cara apareciera lo que yo sabía. Eso fue lo más difícil. No el papeleo, no las vueltas a la notaría, no las llamadas al doctor Holguín. Lo más difícil fue sentarme frente a mi hijo y servirle la sopa y preguntarle por el trabajo y escucharlo hablar de Marito y de los planes que tenían para el verano, y saber que en algún lugar entre esos planes también estaba el plan de vender lo que era mío sin decirme. Hubo un domingo que casi no aguanto. Fue en marzo, creo, porque el calor estaba empezando a ponerse pesado y las ventanas de la cocina había que abrirlas desde temprano para que corriera el aire. Marito estaba jugando en el patio con un balón pequeño que yo le había guardado de cuando era más chico. Uno de esos balones de plástico que rebotan en ángulos imposibles y que a él le causaban una risa entera. De todo el cuerpo, esa risa que tienen los niños que todavía no saben fingir. Y yo estaba mirando a Marito reírse en mi patio y estaba pensando que este patio podía no ser mío en unos meses, y que Marito podría no volver a venir a jugar aquí, y que Bienvenido lo sabía, y estaba sentado a mi mesa, comiendo mi comida, sin decirme nada. Me paré y fui al baño, abrí el grifo. Me mojé las muñecas con agua fría, que es lo que hacía mi mamá cuando algo le apretaba el pecho demasiado fuerte.
Me miré en el espejo un momento. Me dije en voz baja, casi sin mover los labios, como si le hablara a alguien que no estaba. Ya casi, Amparo, ya casi. Volví a la mesa, serví más arroz. Le pregunté a Bienvenido si quería más carne. Dijo que sí. Le serví. Eso fue en marzo. En abril el doctor Holguín me confirmó que los blindajes estaban completos y que cualquier movimiento que Bienvenido intentara sobre la propiedad iba a chocar contra una pared que él no sabía que existía. En mayo recibí la primera llamada del intermediario, un hombre que se presentó como asesor inmobiliario, muy amable, muy profesional, que me preguntó si yo había pensado en opciones de valorización para mi propiedad. Yo le dije que no estaba interesada. Él dijo que entendía, que era solo para explorar, que en algún momento podíamos conversar. Colgué, le escribí al doctor Holguín el número y el nombre. El doctor Holguín me dijo, confirmado, es el mismo intermediario del cuaderno. Eso me dijo que Bienvenido había acelerado, que ya no era un plan a futuro, que estaba ejecutando, y entonces llegó junio y llegó la mañana en que Viviana me llamó a las 9:15 con esa voz de azúcar encima de algo amargo. Y yo estaba lista. Llevo 71 años en este mundo, y de esos 71, casi 40 los viví al lado de un hombre que me enseñó que la diferencia entre una persona que gana y una que pierde no siempre es la fuerza. A veces es simplemente quién llegó primero. Yo había llegado primero, 8 meses antes. Lo que Bienvenido no sabía era que la trampa que habían construido con tanta paciencia no tenía el suelo que ellos creían que tenía, que debajo de ese suelo yo había puesto algo, y que cuando ellos dieran el paso que ya estaban dando, lo que iban a sentir no era tierra firme. Guardé el teléfono en el bolsillo del delantal. Llamé al doctor Holguín. Le dije, doctor, ya empezaron. Me acaban de llamar para pedirme que firme el poder hoy antes de las 5. El doctor Holguín hizo una pausa breve. Luego dijo, ¿y usted qué les va a decir, Amparo? Le dije que todavía no lo había decidido del todo, que tenía hasta las 5 para pensarlo. El doctor Holguín se rió, suave, de ese modo que tienen los abogados viejos cuando la situación les resulta previsible. Me dijo, tome el tiempo que necesite, pero si necesita que yo esté presente cuando usted tenga esa conversación con su hijo, aquí estoy. Le dije que sí, que lo iba a necesitar, que esa tarde, antes de las 5, íbamos a hacer una visita. Colgué, fui al cuarto, abrí el cajón donde guardo los documentos importantes, los que Reinaldo me enseñó a mantener en orden, escrituras, registros, recibos, la carpeta verde que el doctor Holguín me había dado en febrero con todos los soportes del blindaje. Saqué la carpeta verde, la puse sobre la cama, la miré un momento, pensé en Bienvenido, en el niño que aprendió a caminar agarrado a esta misma cama, en esta misma habitación, en el niño que se dormía con fiebre y yo me quedaba sentada al lado suyo contándole despacio algo, cualquier cosa, para que la voz mía lo fuera acompañando mientras el cuerpo le volvía a su temperatura, en el hombre que ese niño se había vuelto, en el hombre que había tomado un cuaderno de contabilidad y había escrito en él el nombre de la casa de su madre con lapicero rojo y había puesto al lado, pendiente gestión mamá, corto plazo antes de que haga algo. Que sentí algo que no sé bien cómo nombrar. No era rabia sola, no era tristeza sola. Eran las dos cosas mezcladas con algo más viejo y más quieto, que no tiene nombre exacto pero que las mujeres de cierta edad reconocen cuando aparece. Es la sensación de entender algo que no querías tener que entender, de ver algo que preferirías no haber visto, de saber que a partir de este momento algo ya no va a ser igual, no porque tú lo quieras, sino porque ya no puede serlo. Tomé la carpeta verde, me la puse bajo el brazo. Fui a la cocina a preparar el tinto del mediodía y mientras esperaba que el agua hirviera, empecé a pensar exactamente qué iba a decirle a Bienvenido cuando lo tuviera frente a mí. El agua tardó más de lo normal en hervir, o a mí me lo pareció. A veces el tiempo hace eso. Se estira justo cuando uno necesita que se apure, o se apura justo cuando uno necesita que espere. Esa mañana el tiempo se estiró. Me quedé parada frente al fogón escuchando el silencio de la casa, que no es igual al silencio de fuera. El silencio de fuera es del mundo, el de una casa es tuyo. Tú lo has construido con los años, con los pasos que has dado por ese corredor, con los olores que han quedado pegados en las paredes, con los ruidos que ya no escuchas porque llevan tanto tiempo siendo parte de todo que se volvieron parte de ti. Pensé en lo que iba a decir. Que no iba a gritar. Eso lo tenía claro desde el principio. Las mujeres que gritan pierden la mitad del argumento en el mismo grito.
Mi mamá me lo dijo una vez y yo le pregunté cómo hacía ella para no gritar cuando tenía rabia, y ella me dijo, me imagino que la rabia es agua hirviendo y yo soy la olla aguanta. El vapor sale despacio por donde uno decide. Yo había sido olla muchas veces en mi vida. Esa tarde iba a hacerlo una vez más. Serví el tinto. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde Bienvenido había desayunado de niño, la misma donde yo le había revisado las tareas durante años, la misma donde habíamos comido juntos en silencio la noche que le dije que su papá no iba a volver. Esa mesa tenía historia. Toda mesa de cocina vieja tiene historia. Las marcas en la madera son fechas que nadie registró en ningún cuaderno, pero que el tiempo escribió de todas formas. Abrí la carpeta verde. No porque necesitara revisar nada. Ya me lo sabía de memoria desde febrero. Lo abrí porque quería ver los papeles, quería sentirlos, quería que esa tarde cuando llegara Bienvenido y yo pusiera esa carpeta sobre la mesa entre los dos, yo supiera exactamente lo que había dentro. El doctor Holguín me había explicado cada documento con paciencia. Él es así, pausado, de los abogados que hablan despacio porque entienden que lo que están explicando tiene peso y que el peso hay que distribuirlo bien para que no aplaste a quien lo recibe. Me había dicho, Doña Esneda, lo que usted me está pidiendo es perfectamente legal, es su derecho absoluto como propietaria, y lo que vamos a hacer es simplemente dejar todo asentado de manera que no haya ninguna posibilidad de ambigüedad. Ninguna, yo le pregunté, ni siquiera si yo muero, y él me miró y me dijo, ni siquiera si usted muere, doña Esneda, esto ya está hecho. Eso fue en febrero. Bienvenido no lo sabía. Claro que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, no habría escrito en ese cuaderno. No habría hecho esa llamada. No habría hecho nada de lo que hizo. Cerré la carpeta, terminé el tinto. Fui al cuarto a cambiarme de ropa, porque si vas a tener una conversación importante, al menos hazlo bien vestida. No por vanidad, por respeto a ti misma, que es el que más importa y el que más fácil se olvida. Me puse la blusa azul marino que Reinaldo me regaló el último cumpleaños que pasamos juntos. No sé por qué la escogí esa. A veces una escoge sin saber muy bien por qué, y después entiende. Me peiné. Me miré en el espejo un momento. Vi a una mujer de 73 años con el pelo blanco y los ojos cansados y la boca apretada de la misma manera que la aprieta desde que aprendió que el mundo no siempre trata a las mujeres con la consideración que merecen. Pensé, ya estás lista, y me fui a esperar. Bienvenido llegó a las 4:40. Traía corbata, lo que no es habitual en él un martes. La corbata me dijo algo. Las personas que van a tener conversaciones difíciles a veces se ponen corbata porque les da la impresión de que la autoridad se viste, como si la ropa pudiera prestarle peso a las palabras. Entró con esa sonrisa que tiene, la sonrisa ancha que heredó de su papá y que usó durante años para pedirme cosas que de otra manera yo habría cuestionado más. Mamá, qué bueno verte. Me dio un abrazo. Yo lo dejé abrazar. El cuerpo de un hijo es el cuerpo de un hijo, aunque ese hijo te haya fallado. Eso no cambia. Sería más fácil si cambiara, pero no cambia. Siéntate, le dije. Él se sentó al otro lado de la mesa. Miró la carpeta verde. La miró apenas un segundo y después me miró a mí, y en ese segundo yo vi algo cruzarle la cara. Algo rápido que intentó esconder, pero que no alcanzó a esconder del todo. El reconocimiento. Había visto esa carpeta antes, en alguna visita, en algún momento en que yo la había dejado sobre la mesa sin saber que él la estaba mirando. ¿Quieres tinto? Le pregunté. No, gracias, mamá. Estoy bien. Entonces hablemos. Él se acomodó en la silla. Ese movimiento de acomodarse en la silla, ese pequeño ajuste del cuerpo antes de empezar. Lo conozco desde que tiene 3 años. Lo hace cuando va a decir algo que le cuesta. Cuando era niño lo hacía antes de confesar que había roto algo o que había sacado mala nota. Ahora lo hace antes de decirme que quiere vender mi casa. Mamá, hay algo que quiero conversar contigo hace rato y no he sabido cómo sacarlo. Yo lo miré, no dije nada. Es sobre la casa, continuó. Mira, esto no lo digo por mal. Lo digo porque me preocupas, porque esta casa es grande para ti sola, porque el barrio ha cambiado, porque el mantenimiento es costoso y porque hay una oportunidad, mamá, una oportunidad real. Hay gente interesada, gente seria, y el precio que están ofreciendo es muy bueno de verdad. Y con ese dinero podría que, él hizo una pausa. Podrías vivir muy bien, muy cómoda. Hay apartamentos nuevos, más pequeños, más seguros, con vigilancia, con ascensor para cuando los años... Paré ahí, no con un gesto, no con un golpe en la mesa, simplemente con la voz. Bienvenido, le dije. ¿Hace cuánto están hablando con esa gente?
La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo lo vi en los ojos. ¿Qué gente? La gente interesada, como tú la llamas. La gente seria que está ofreciendo un precio muy bueno. Él cerró la boca, la abrió, la cerró otra vez. No sé de qué me estás hablando, mamá. Te estoy diciendo que hay una posibilidad, no que yo haya. Entonces abrí la carpeta verde. No saqué nada todavía, solo la abrí y la dejé abierta frente a él para que viera los papeles sin poder leerlos desde el otro lado, solo para que los viera y supiera que existían. El ambiente de la cocina cambió en ese momento. No de temperatura, de algo más difícil de nombrar. La manera en que el silencio entre dos personas cambia cuando los dos saben que ya no se trata de lo que se está diciendo, sino de lo que está a punto de decirse. Bienvenido, te voy a preguntar una vez, una sola. Y si me mientes, esta conversación termina aquí, y lo que viene después ya no va a poder manejarse entre los dos. ¿Entiendes? Él me miró, asintió despacio. ¿Cuándo fue la primera conversación con esa gente? Un silencio largo, más largo de lo que debía ser si no hubiera nada que esconder. Hace como 3 meses, dijo al final. Su voz sonó diferente, más pequeña, como cuando tenía 8 años y me confesaba algo que había estado cargando mucho tiempo y el peso ya le estaba ganando. 3 meses, repetí. No es lo que parece, mamá. Yo nunca tuve intención de... ¿De qué? Le pregunté. Cálmate y dime exactamente de qué no tuviste intención. ¿Qué? Él puso las manos sobre la mesa. Las manos de Bienvenido son grandes, como las de su papá. A veces miro esas manos y veo a Reinaldo. Ese día las miré y vi a un hombre que se había metido en algo que pensó que podía manejar solo, y ahora estaba sentado frente a su madre con una carpeta verde entre los dos que le estaba diciendo en silencio que se había equivocado. Yo no iba a vender sin decirte, dijo. Jamás haría eso. Lo que yo quería era llegar con la propuesta lista, con los números claros, para que tú vieras que tenía sentido. ¿Y el cuaderno? El cuaderno. Ahí se le fue el color de la cara. ¿Cuál cuaderno? El que tienes en el cajón del escritorio de la oficina. El verde, con la tapa de hule. El que tiene el nombre de esta casa escrito con lapicero rojo en la página 14, con una nota al lado que dice, pendiente gestión mamá, corto plazo, antes de que haga algo. El silencio que siguió fue de otro tipo, no fue el silencio de alguien que no sabe qué decir, fue el silencio de alguien que acaba de entender que hay una conversación que lleva más tiempo del que creía, que empezó mucho antes de esta tarde, que tiene más capas de las que él había calculado. ¿Cómo sabes eso? Eso no importa ahora, le dije. Lo que importa es que lo sé, y que tú sabías que lo estabas haciendo a mis espaldas, porque si no lo hubieras hecho a mis espaldas, no habrías escrito antes de que haga algo como si yo fuera un problema que hay que resolver antes de que se salga de control. Bienvenido bajó la cabeza. Yo lo miré bajarla y sentí esa mezcla de nuevo. Esa cosa sin nombre que no es solo rabia ni solo tristeza, sino algo más viejo y más quieto. Pensé en las madrugadas que me quedé despierta cuando él era bebé. Pensé en la primera vez que se cayó de la bicicleta y lloró tanto que yo me puse a llorar también, aunque los niños no deben ver a sus madres llorar porque pierden la sensación de que el mundo tiene suelo firme. Pensé en todos los años que habían pasado entre ese niño y este hombre sentado frente a mí con la cabeza gacha y las manos grandes sobre la mesa, y después pensé en el doctor Holguín, en esa tarde de febrero en que fui a su oficina con un miedo que no le había dicho a nadie, y él me escuchó con esa paciencia suya, y al final me dijo, Doña Esneda, no está usted haciendo nada deshonesto. Está usted protegiendo lo que le pertenece, que para eso sirve la ley. Y yo le dije, pero es mi hijo, doctor. Y él me miró y me dijo, precisamente, precisamente. Saqué el primer documento, lo puse sobre la mesa, boca arriba, para que Bienvenido lo pudiera leer. Era el registro notarial, la escritura actualizada, con la fecha de febrero, con mi firma, con el sello del notario. Bienvenido lo miró, lo leyó despacio, y mientras lo leía vi el momento exacto en que entendió lo que estaba viendo. Levantó los ojos, me miró. Mamá, ¿esto es lo que yo creo que es? Depende de lo que tú creas que es, le dije. Hizo un silencio. Sus ojos volvieron al documento. Tú, ya lo hiciste. Ya lo registraste. ¿Sí? ¿Cuándo? En febrero. Antes de que la primavera te entrara. Bienvenido. Antes de que la primavera te entrara. Él dejó el documento sobre la mesa con cuidado, con más cuidado del que uno pone normalmente al dejar un papel, como si fuera frágil, como si al ponerlo con brusquedad algo pudiera romperse, aunque lo que ya estaba roto no era el papel. No dijo nada por un momento.
Yo tampoco dije nada. Afuera, en el corredor, el gato de la vecina pasó maullando y sus pasos suaves se fueron perdiendo hacia el fondo del patio. En algún lugar de la calle alguien frenó un carro. La vida seguía siendo la vida, igual que siempre, indiferente a lo que estaba pasando en esta cocina, en esta mesa, entre esta madre y este hijo que se estaban mirando por encima de una carpeta verde llena de papeles que cambiaban todo. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó al final. Su voz tenía algo distinto. No era la voz del hombre de la corbata que había llegado con su propuesta lista y sus números claros. Era otra voz, más joven o más antigua. No sé cuál de las dos. Yo lo miré un momento antes de responder. Porque tú tampoco me dijiste nada a mí, bienvenido. Estuvimos los dos callados. La diferencia es que yo me callé para protegerme y tú te callaste para actuar. Él apretó la mandíbula. Eso también lo heredó de su papá. No era así, mamá. No era lo que tú estás pensando. ¿Y qué era entonces? Ayúdame a entender. Porque yo lo que vi escrito con tu letra y con tu lapicero fue: antes de que haga algo. Y necesito que me expliques qué era ese algo que yo iba a hacer, que tenía que prevenir. Silencio de nuevo. Largo. El tipo de silencio que no es vacío sino lleno, lleno de cosas que alguien no sabe cómo decir o no quiere decir o ambas cosas al mismo tiempo. Y yo esperé, porque aprendí hace mucho tiempo que el silencio tiene su propio peso y su propio trabajo que hacer, y que interrumpirlo demasiado pronto es quitarle la oportunidad de llegar a algún lado. Esperé. Y bienvenido, mi hijo, el niño que aprendió a caminar agarrado a esta cama, el hombre de las manos grandes y la corbata del martes, empezó a hablar. Empezó despacio, como quien camina sobre un piso que no sabe si aguanta. Me dijo que todo había comenzado hacía casi 2 años, que él y Marianela llevaban tiempo con problemas, no de pareja, sino de números, que el negocio de ella, una distribuidora de materiales de construcción que habían montado juntos cuando se casaron, había tenido 3 trimestres seguidos en rojo, que los bancos no les prestaban, que habían pedido plata prestada a conocidos y que esos conocidos ya no eran tan conocidos ni tan amables como antes. Y que una tarde, revisando papeles en la madrugada, Marianela le había dicho: la única garantía que tenemos es la casa de tu mamá. Yo lo escuché sin mover una mano, sin pestañear de más. La casa de tu mamá, repetí despacio, como probando el sabor de las palabras. Bienvenido se pasó una mano por la frente. Sí, mamá, así fue. Y yo pensé en Marianela, en sus uñas siempre perfectas, en cómo llamaba a sus amigas desde el cuarto de visitas de mi casa con la voz bajita, pero no tanto, en cómo miraba las paredes de esta sala la primera vez que vino. No como quien mira un hogar, sino como quien hace un inventario. ¿Y tú le dijiste que sí?, pregunté. No inmediatamente, pero al final sí. Él no contestó, y ese silencio fue su respuesta. Entiendo, dije. Y era verdad. Entendía. No lo perdonaba, pero lo entendía, que son dos cosas completamente distintas, aunque mucha gente las confunda. Siguió hablando. Me contó que habían hablado con una inmobiliaria, que un señor de apellido Pereira, de una oficina en la Avenida Central, les había dicho que la propiedad tenía un valor considerable dado el barrio y los metros, que con eso podían saldar las deudas, reinvertir, empezar de cero, que yo me podía ir a vivir con ellos o, si prefería, podían buscarme un apartamento pequeño, cómodo, cerca del centro, un apartamento pequeño, cómodo, cerca del centro, cerca del centro, como si yo fuera un problema logístico, como si 72 años de vida cupieran en una caja de empaques y se resolvieran con un contrato de arriendo en un quinto piso sin jardín. Bienvenido, le dije. ¿Y cuánto tiempo llevan planeando esto? Él tardó. Desde octubre del año pasado. Octubre. Yo había hecho mi visita al notario en noviembre, un mes después. Como si algo en mí hubiera olido lo que se venía antes de que me lo dijeran. O tal vez no fue intuición, sino simplemente que yo a Marianela la conocía mejor de lo que Bienvenido suponía. Seguí escuchándolo, porque quería saber todo, no solo lo que él decidiera contarme, sino lo que se le escapara sin querer, que es donde siempre está la verdad de verdad. Me dijo que el plan era hablar conmigo en enero, que habían postergado porque las fiestas no eran el momento, que luego hubo un problema con uno de los proveedores y tuvieron que viajar, que después yo me había enfermado de esa gripa terrible de febrero y no querían añadir estrés. Siempre había una razón para esperar. Y mientras esperaban, seguían avanzando con los papeles, con el señor Pereira, con los planos del apartamento pequeño y cómodo cerca del centro. ¿Cuántas veces fuiste a la notaría tú solo a preguntar cosas de esta casa?
Le pregunté. Él frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Porque Dolores Avendaño, la que trabaja en Ventanilla, fue alumna mía en quinto de primaria hace 40 años y todavía me manda una tarjeta en diciembre. Y cuando un hombre joven, bien vestido, fue a preguntar por los antecedentes de una propiedad a nombre de Esperanza Fuentes, viuda de Castellanos, ella me llamó esa misma noche. Bienvenido cerró los ojos. Mamá. No me digas mamá con esa voz, Bienvenido. Dime la verdad entera. ¿Cuántas veces fuiste? 3 veces, dijo al fin. 3 veces en 2 meses. 3 veces a la notaría. Una vez a hablar con el señor Pereira. 2 reuniones con Marianela y el abogado de ella, un sobrino que había estudiado Derecho en una universidad que yo nunca había oído nombrar, y una tarde entera revisando mis papeles de propiedad, que él conocía el lugar donde yo los guardaba porque de niño me veía sacarlos cuando había que pagar impuestos, y que los había fotografiado con el celular un domingo en que yo estaba en misa. Eso último me dolió de una forma diferente a todo lo demás. No el acto en sí, sino la imagen. Mi hijo esperando que yo saliera de la casa, entrando solo, abriendo mi cajón, sacando las carpetas viejas, las que tienen el olor a papel y a tiempo que yo conozco de memoria, fotografiándolas con la luz del celular y volviéndolas a doblar y a guardar exactamente como estaban para que yo no notara nada. ¿Encontraste lo que buscabas?, le pregunté. Me miró sin entender del todo la pregunta. En el cajón, expliqué, cuando fuiste a revisar los papeles ese domingo. ¿Encontraste lo que necesitabas? Sí, dijo despacio. Encontré la escritura y el certificado de tradición. ¿Solo eso? Solo eso, asentí. Porque lo que él no había encontrado, porque no estaba ahí, porque yo lo había retirado 3 semanas antes y lo tenía en otro lugar que no era mi casa, era el poder especial que le había dado al señor Augusto Ferreira, un abogado viejo y callado que había trabajado con tu papá hace 30 años y que todavía me debía un favor de los grandes, para que incluyera esta propiedad en una figura que se llama patrimonio de familia, una figura que, entre otras cosas, hace que la casa no pueda ser vendida, embargada, ni negociada sin el consentimiento explícito de quien la habita y la declara como vivienda principal, y que una vez inscrita en el registro, queda protegida de acreedores, de deudas ajenas, de señores Pereira y de sobrinos abogados de universidades desconocidas. Yo había ido donde el señor Ferreira un lunes de noviembre, con la escritura original bajo el brazo y un termo de café negro, porque sé que a él le gusta el café y que las cosas importantes se hablan mejor con algo caliente entre las manos. Le expliqué la situación sin entrar en detalles que no necesitaba saber. Le dije que quería proteger la casa, que tenía una corazonada. Él me miró por encima de los anteojos y me dijo: Esperanza, usted siempre ha tenido buenas corazonadas. El trámite tomó 40 días. Yo pagué con los ahorros que tenía en una cuenta que Bienvenido no conocía, que no conoce nadie de la familia excepto mi cuñada Clotilde, que es sorda como una tapia y leal como un perro viejo. Y cuando todo estuvo listo, cuando el registro quedó inscrito y el señor Ferreira me entregó la copia certificada con el sello del juzgado, la guardé no en el cajón de siempre, sino en una bolsa plástica sellada dentro de la olla de presión que ya no uso, que está en la parte de arriba de la alacena, detrás de los moldes para pan que tampoco uso desde el 94. Nadie en su sano juicio busca papeles importantes dentro de una olla de presión vieja. Nadie excepto yo, que fui quien los puso ahí. Bienvenido seguía hablando. Me estaba explicando algo sobre los plazos, sobre cuándo habían pensado presentarme la propuesta formalmente, sobre lo que Marianela creía que yo iba a decir. Lo escuchaba, pero también estaba pensando en otras cosas, en el señor Ferreira, en la olla de presión, en Dolores Avendaño y su tarjeta de diciembre. En todos los años que llevo viviendo en este mundo que me enseñaron que una mujer que no tiene nada a su nombre no tiene nada, y que una mujer que lo pierde todo de golpe tiene que empezar desde el principio con 72 años y sin fuerzas para tanto. No iba a dejar que eso me pasara a mí. En algún momento Bienvenido dejó de hablar y me miró esperando algo, una reacción, una pregunta, tal vez un llanto, porque es lo que la gente espera cuando le dan noticias malas, que uno llore o grite o se derrumbe para que ellos puedan sentir que hicieron algo y que ahora toca consolarlo. Pero yo no lloraba, ni gritaba, estaba sentada con las manos sobre la carpeta verde y lo miraba. «Mamá, ¿no vas a decir nada?» «Ya voy a decir», le dije. «Primero quiero preguntarte una cosa más. Lo que quieras. ¿Marianela sabe que estás aquí hoy?» Él dudó. «No.
¿Le avisaste que venías? Le dije que tenía una reunión en el banco. Ajá. Silencio. ¿Por qué no le dijiste la verdad? Pregunté. Él bajó los ojos. Porque quería hablar contigo primero, antes de que todo se formalizara. Quería escucharte a ti. Y eso, que era lo más honesto que había dicho en todo este rato, me llegó de una forma diferente a todo lo demás. No me ablandó, pero me llegó. Mira, bienvenido, le dije. Te voy a decir algo y quiero que lo escuches bien, no que lo oigas, sino que lo escuches. ¿Entiendes la diferencia? Él asintió despacio. Yo a ti te quiero. Eso no cambia. No cambia aunque me hayas fotografiado los papeles un domingo mientras estaba en misa. No cambia aunque hayas ido 3 veces a la notaría sin decirme. No cambia aunque hayas planeado durante meses sacarme de esta casa con la historia del apartamento pequeño y cómodo cerca del centro. Te quiero porque eres mi hijo y porque te cargué y porque vi cómo aprendiste a caminar y porque hay cosas que no se borran aunque uno quiera. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta casa no se va a vender. Él abrió la boca. Déjame terminar. Esta casa no se va a vender porque no puede venderse. Hay una razón legal para eso y cuando termines de tomar el café, si quieres, te la explico o te la muestro en papel. Pero no porque yo lo decidí hoy aquí en esta cocina, sino porque lo decidí hace meses, antes de que tú me dijeras nada, antes de que yo abriera esa carpeta, mucho antes de que esto llegara hasta este punto. Él me miraba sin hablar. Y lo tercero, y esto es lo más importante, bienvenido, es que tú y yo tenemos que hablar de Marianela. No hoy, no ahorita, cuando tú hayas tenido tiempo de pensar y yo haya tenido tiempo de respirar, pero pronto, porque lo que me estás contando no me habla solo de deudas, ni de negocios, ni de inmobiliarias. Me habla de una mujer que mira esta casa como un recurso y no como el lugar donde vivió tu madre toda su vida. Y eso es algo que tú tienes que decidir cómo manejas. No yo, tú. Bienvenido se quedó callado un tiempo largo. Afuera el sol había empezado a calentar el patio. Se oía el agua del vecino regando las matas, el ruido rítmico y tranquilo de la manguera. Adentro, el café en los pocillos ya estaba frío. ¿Cómo sabías? Dijo al fin. ¿Cómo sabías antes de que yo dijera nada? No lo sabía exactamente, le dije. Tenía sospechas. Y tengo 72 años. A esta edad una aprende a protegerse de las sospechas antes de que se vuelvan certezas, porque si esperas la certeza a veces ya es demasiado tarde para hacer algo. Él asintió muy despacio, como si estuviera procesando algo que tardaba en bajar. ¿Cuándo lo hiciste? En noviembre, un mes después de que Marianela te lo propuso. Él cerró los ojos. Sí, le dije suavemente, un mes después. Lo que no le dije, lo que no iba a decirle ese día, era que la sospecha no había empezado con Dolores Avendaño ni con la llamada de la notaría. Había empezado mucho antes, una noche de agosto, cuando encontré por accidente un mensaje en el celular de bienvenido que él había dejado cargando en la cocina y que sonó con una notificación mientras yo pasaba. No lo leí completo. No necesité. Vi el nombre de Marianela y vi las palabras lo de la casa y vi la fecha que ponía para una reunión y lo apagué y lo dejé donde estaba y no dije nada. Pero esa noche no dormí, y al día siguiente empecé a pensar en el señor Ferreira. El señor Ferreira era abogado desde hacía 40 años. Lo conocía porque él había sido el abogado de mi esposo cuando compramos esa casa, en 1986. Habíamos ido juntos, Héctor y yo, con los papeles del banco y una carpeta azul que guardé durante décadas en el cajón de los documentos importantes. El señor Ferreira nos había explicado todo con paciencia, sin apurarnos, y al final nos había dicho que esa casa era nuestra y que nadie nos la podía quitar mientras los papeles estuvieran en orden. Me acordé de eso la mañana después de ver el mensaje en el celular de bienvenido. Lo llamé esa misma semana. Al señor Ferreira. Le dije que necesitaba hablar sobre mi casa, sobre el estado legal de la propiedad, y que era urgente, aunque no pareciera urgente desde afuera. Él me recibió un martes en su oficina que olía a madera vieja y a café de cápsula, con una foto de sus hijos en el escritorio y una planta de esas que sobreviven sin agua en la esquina. Le conté lo que había visto. Le conté mis sospechas y le pregunté qué opciones tenía una mujer de 71 años para proteger su casa de sus propios hijos si esos hijos decidieran algún día actuar en contra de su voluntad. Él me escuchó sin interrumpirme. Eso ya me gustó. Después me explicó varias cosas. Me dijo que había figuras legales para exactamente esa situación, que no era la primera vez que una señora mayor llegaba a su oficina con ese tipo de miedo,
Y que en Venezuela, bueno, en Venezuela uno tenía que protegerse de los que más quería antes de que los que más quería encontraran razones para no cuidarlo a uno. No lo dijo con crueldad, lo dijo como quien ha visto demasiado. Le dije que quería hacerlo rápido. Lo que hicimos en noviembre fue esto. Transferí la casa en usufructo a nombre de mi sobrina Clotilde, hija de mi hermana Petra, que vive en Portuguesa y que es la persona más seria y discreta que conozco. Clotilde no sabía nada de los planes de Bienvenido. Clotilde solo sabía que yo le estaba dando la propiedad porque yo, que soy mayor, y a veces me duelen los huesos y no sé lo que puede pasar, prefería tener la casa en manos de alguien que no la iba a vender sin consultarme y que yo podía seguir viviendo ahí el resto de mi vida. El señor Ferreira redactó todo, firmamos ante notaría, lo registramos. Clotilde llegó en autobús desde Guanare, firmó sin hacer preguntas, me abrazó fuerte en la puerta de la notaría y me dijo, tía, usted sabe lo que hace, y se regresó. Y yo guardé los papeles en la misma carpeta azul donde había guardado los originales de 1986. Eso fue lo que le conté a Bienvenido ese martes en la mañana, sentados en la cocina con el café ya frío entre los dos. Se lo conté despacio, sin levantar la voz, sin temblor en las manos, porque mentiría si dijera que no me temblaban por dentro, pero afuera no, afuera estaba tranquila como el agua antes de hervir. Cuando terminé de hablar, Bienvenido no dijo nada por un tiempo que me pareció muy largo. Se quedó mirando el pocillo. Después se pasó la mano por la cara, de arriba hacia abajo, como si estuviera borrando algo. Mamá. Sí. ¿Cuándo exactamente? En noviembre, el día 16. Él cerró los ojos otra vez, y yo entendí por qué. Porque en noviembre, el día 16, ya Marianela y él habían tenido la reunión con la inmobiliaria. Ya habían firmado la carta de intención. Ya habían movido los primeros papeles. Habían estado construyendo sobre un terreno que ya no existía, lo que los bancos llaman un activo que ya no pertenece al vendedor. Lo que yo llamaría simplemente que llegaron tarde. Marianela llamó ese mismo día en la tarde. No me llamó a mí, le llamó a Bienvenido. Yo no escuché la conversación, pero escuché el tono de su voz a través del teléfono, ese tono agudo de quien no puede creer lo que le están diciendo. Bienvenido habló poco, respondió con monosílabos. Al final dijo, no hay nada que hacer, Marianela, no hay nada que hacer, y colgó. Esa noche comimos juntos, en silencio. Yo había hecho caraotas negras con arroz y tajadas, como siempre los martes. Bienvenido comió, lavó su plato y antes de irse al cuarto se paró en la puerta de la cocina. No te voy a pedir perdón todavía, dijo, porque todavía estoy procesando esto. Está bien, le dije, pero quiero que sepas que no quería hacerte daño. Lo miré. Mi hijo tiene los ojos de Héctor. Eso siempre me ha costado, porque cuando estoy brava con él y lo miro a los ojos, es como estar brava con Héctor, que ya no está, y eso complica todo. Lo sé, le dije. Eso es lo que más duele. Se fue al cuarto, y yo me quedé sentada en la cocina sola, con la luz del techo zumbando un poco como siempre, escuchando al vecino que seguía regando sus matas, aunque ya era de noche. Pasaron 3 semanas sin que habláramos mucho. No fue una pelea, fue más bien como cuando hay algo roto en una tubería y uno sabe que hay que llamar al plomero, pero nadie quiere ser el primero en hacer la llamada. Los dos sabíamos lo que había pasado. Los dos sabíamos lo que habíamos hecho. Yo lo que había hecho era protegerme. Él lo que había hecho era, a ver cómo decirlo, había elegido a alguien que no era yo en el momento en que tuvo que elegir. Eso no se perdona de un día para otro. Un domingo vino a desayunar. Trajo pan dulce de la panadería que queda en la esquina de la avenida, esa que abre temprano y que huele a mantequilla desde la calle. Lo puso en la mesa sin decir nada. Yo calenté el café. Nos sentamos. Mamá dijo después de un rato, dime, ¿por qué no me lo dijiste? Lo de la transferencia. ¿Por qué no me dijiste que lo habías hecho? Me tomé un momento antes de responder, porque esa pregunta la había esperado. La había ensayado en mi cabeza muchas noches, porque si te lo decía, le dije, ya no servía de nada. La protección funciona cuando el otro no sabe que existe. Y porque si te lo decía, me estaba exponiendo a que lo bloquearas antes de que pudiera completarlo. Él la sintió, despacio, así que sabías que yo lo iba a intentar. Tenía indicios, dije, no certezas, pero a los 72 años una ya no puede darse el lujo de esperar las certezas. Las certezas llegan cuando ya no hay remedio. Bienvenido miró el pan dulce, tomó un pedazo, lo partió, lo dejó en el plato. Marianela y yo terminamos, dijo. Eso no me lo había dicho, sí. Hace 2 semanas. Ella dijo que yo era demasiado complicado,
que mi familia era demasiado complicada. Me quedé callada. Quizás tenía razón en eso, dije al fin. Bienvenido se rió. Fue una risa corta, sin alegría, pero fue una risa. Y eso ya era algo. Oye, mamá, ¿qué? ¿De verdad sabías desde agosto? Desde que vi el mensaje en tu celular, sí, Dios mío. Y desde antes, le dije. Desde antes había algo, no sé explicarlo. Es una cosa que se aprende con los años, que hay momentos en que el que quieres te mira de una manera diferente. No te mira a ti. Mira algo que está detrás de ti, algo que tú tienes y que él quiere, y tú lo ves en los ojos, aunque no sepas qué es exactamente lo que está mirando. Yo lo vi antes de que tú lo supieras tú mismo. Bienvenido no dijo nada. Se quedó callado ese rato largo de nuevo. Después dijo, ¿y la casa sigue a nombre de Clotilde? Sí. ¿Y así va a quedar? Así va a quedar hasta que yo decida lo contrario. O hasta que me muera. Y eso también está en los papeles. Él asintió de nuevo. ¿Y Clotilde sabe todo? Clotilde sabe lo que necesita saber. Que la casa es suya en papel y mía en vida, y que no la vende sin consultarme. Bien, dijo. Solo bien. Bien, mamá. Bien, y sé que esa palabra sola no alcanza. Que bien no es perdón, y bien no es que todo quedó arreglado, y bien no es que en esta historia nadie salió lastimado. Yo salí lastimada. Él también, a su manera. Las familias cuando se quiebran no se quiebran de golpe, se van quebrando despacio y uno no siempre ve exactamente en qué momento el material se dio. A veces uno mira hacia atrás y el crack siempre estuvo ahí, solo que uno prefería no mirarlo. Han pasado 5 meses desde esa mañana del café frío y el silencio en la cocina. Bienvenido viene a verme los domingos. No todos, pero la mayoría. Trae el pan de la panadería de la esquina a veces. Otras veces llega con las manos vacías y eso también está bien. Hablamos de cosas normales, de la luz que se va, de los vecinos, de una serie que él vio y que quiere contarme aunque yo no la vi. De Héctor, a veces, cuando se nos escapa sin querer. No hemos hablado más de Marianela. No hemos hablado más de la inmobiliaria. Esos nombres se quedaron guardados en algún cajón que los dos, sin ponernos de acuerdo, decidimos no abrir por ahora. No sé si algún día lo abriremos. La casa sigue siendo mía. Eso lo sé con certeza. El señor Ferreira me llamó el mes pasado para preguntarme si todo estaba bien, si había tenido algún problema. Le dije que no, que todo tranquilo. Me dijo que me alegraba, que estas cosas, me dijo, a veces terminan peor, que hay señoras que llegan a su oficina después de que ya es demasiado tarde. Le dije que yo entendía, que por eso había ido antes. Me dijo, con esa voz suya de hombre que ha leído demasiados contratos, usted hizo bien, y yo colgué y me quedé sentada un rato en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Héctor se sentaba a ver el béisbol, con el sol entrando por la ventana y cayendo en el piso de cerámica que él y yo pusimos juntos hace 20 y tantos años arrodillados en esta misma sala. La casa huele igual que siempre, a café y a tiempo y a todo lo que uno va acumulando sin darse cuenta durante 40 años de vida. A veces pienso que la traición más grande no fue que mi hijo quisiera venderla. A veces pienso que la traición más grande no fue que mi hijo quisiera venderla. A veces pienso que la traición más grande no fue que mi hijo quisiera venderla. A veces pienso que la traición más grande no fue que mi hijo quisiera venderla. A veces pienso que la traición más grande no fue que no confió en que yo podía escucharlo, que si hubiera venido a mí y me hubiera dicho, mamá, tengo esta deuda, tengo este problema, mamá, necesito ayuda, quizás yo hubiera encontrado otra salida con él, juntos, sin notarías secretas, sin carpetas azules, sin movidas que los dos preferiríamos no haber tenido que hacer. Pero no vino, y yo tampoco pregunté. Esa es la parte de la historia que me quedo callada en las noches, que quizás los dos en algún momento dejamos de hablarnos de verdad, y cuando uno deja de hablarle de verdad a su hijo, el hijo va a buscar en otro lado lo que no encontró en casa, y a veces lo que encuentra en ese otro lado no le conviene. Eso no lo puedo cambiar. Lo que pasó, pasó. Lo que sí tengo es esto: 72 años, esta cocina, este sillón, esta cerámica en el piso y los papeles en la carpeta azul que dicen que aquí vivo y aquí me quedo. Nadie me sacó. Y eso, aunque no resuelva todo, aunque no cure todo, aunque el martes que viene bienvenido quizás no venga y yo me tome el café sola mirando el patio. Eso es suficiente para hoy. Eso es suficiente. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no terminó con abrazos ni con llanto. Terminó con papeles en orden y café frío y dos personas que se quieren y que aún están aprendiendo cómo.
Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo. A veces, la fuerza de una mujer mayor es exactamente lo que otra mujer necesita para encontrar la suya.